Egun on guztioi. Lehenik eta behin nire izenean eta Eusko Alkartasunaren izenean Forum Europa antolatzen duzuenoi eskertu nahi dizuet gaur hitzaldi hau egiteko eman didazuen aukera. Edozein gatazka eta arazoa konpontzeko hitzaren balioa aldarrikatu behar da beti, are gehiago Euskal Herrian, eta horixe da azken batean zuek Forum Europa honetan egiten ari zaretena. Hitza eta elkarrizketaren bidea aldarrikatzea eta hori benetan eskertzekoa da. Eskerrik asko baita ere, gonbidatu guztioi, sailburuak, eta bereziki hemen zaudeten alderdikide guztioi. Martxoan erronka handi bati aurre egin behar diogula jakinda, gauza bat argi eta garbi esan nahi dut. Pasaden astean Washingtonen Barack Obamak esan zuen bezalaxe, guk geuk ere egingo dugu. Hainbat lekutan mota askotako interesak direla medio, kontrako iragartzen ari diren arren, hala eta guztiz ere, ez izan zalantzarik seguk ere egingo dugu. Hauteskundeak berez garrantzitsuak izaten dira, beti izaten dira garrantzitsuak. Edozein sistema demokratikotan, demokraziaren bihotzean daudelako. Beti izaten dira garrantzitsuak, baina oraingoan martxoko hauteskundeek garrantzi berezia izango dute. Hauek ez dira hauteskunde arruntak izango, ez. Nazioarteko krisia gure ekonomia astintzen ari da eta haren ondorioak sufritzen jarraituko dugu urtean zehar. Jokoan egongo da beraz, zer nolako erantzuna ematen diegun Euskadin krisiari, eta hori asmatzea izango da gure ardura. Krisialdi ekonomikoaz eta horren aurka hartu beharreko neurriez arituko naiz, hitzaldi honen lehenengoko zatian, eta bigarrenean aldiz, aldaketa politikoaz hitz egingo dut. Baina ez Partido Socialista de Euskadi egunero eskatzen ari den aldaketaz. Batetik hori ez delako benetako aldaketa eta batez ere hori ez delako Euskal gizarteak behar duen eta aldarrikatzen duen aldaketa. Bakea eta normalizazio politikoa ekarriko dituena da benetako aldaketa. Eusko Alkartasunak soberanismoaren bidetik proposatzen duena da benetako aldaketa. Euskal Herriak behar duen aldaketa. Y como les decía, es casi inevitable empezar esta conferencia haciendo referencia a la crisis económica internacional que estamos sufriendo y a sus consecuencias en nuestro país. La crisis ha llegado a Euskadi, nadie tiene ninguna duda de esto, y se va a quedar con nosotros una temporada. Va a ser un inclino molesto y lo cierto es que vamos a estar más apretados, pero también hay que decir que gracias a la labor desarrollada durante los últimos años por las instituciones y también fundamentalmente por el tejido económico y empresarial de nuestro país, estamos en condiciones de mantener, incluso en esta época de crisis, unos elevados estándares de bienestar y de calidad de vida para toda la sociedad vasca. Las previsiones del Gobierno vasco para este ejercicio 2009 apuntan a un crecimiento del 0,5%. En todo caso, un escenario bastante mejor que el que se les avecina a otras economías de nuestro entorno. En Euskadi afrontamos la crisis en una posición que de partida es más favorable que en otros lugares. En España, sin ir más lejos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero acaba de anunciar para este año un crecimiento negativo, un retroceso del 1,6% y pronostica niveles de paro de por lo menos el 16%, aunque la Comisión Europea apunta, como todos sabéis, a niveles incluso del 19%. Y es cierto que en Euskadi estamos mejor. Es cierto porque el mayor peso de la industria en nuestra economía juega y va a jugar también a nuestro favor. Pero en todo caso, jamás debemos perder la perspectiva. La situación económica es complicada y salir de ella va a ser costoso y va a ser duro. Y ni siquiera hay que descartar que la evolución de la economía en los próximos meses pueda obligar al Gobierno vasco a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión. El mayor error en que podríamos caer ahora sería precisamente caer en la autocomplacencia y restarle importancia al problema. Y desde luego este es un error
que Eusko Alkartasuna no va a cometer. Tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios, porque solo así tendremos plena garantía de que nuestra respuesta es la respuesta adecuada y de que estamos preparados para salir con éxito de la crisis. Toda crisis lleva siempre aparejada su respectiva, su particular dosis de riesgo. Y eso está claro, pero también está claro que existe siempre una oportunidad para corregir los errores cometidos en el pasado y cimentar el futuro sobre bases sólidas que permitan nuestro crecimiento como sociedad y también nuestro crecimiento como país. Y nuestra tarea y nuestra responsabilidad política, también como partido político, es precisamente no dejar pasar esta oportunidad. Hoy estamos pagando de una manera cruel las facturas de un modelo económico que durante años se ha basado en la especulación financiera y en la política del ladrillo. En la creencia errónea de que el libre mercado, la ley de la oferta y de la demanda, se bastaba y se sobraba para regular y para corregir por sí misma las fluctuaciones de la economía. El neoliberalismo hoy es el gran derrotado por la crisis. Keynes tenía razón. El libre mercado capitalista es incapaz por sí solo de garantizar equilibrio institucional y crecimiento económico. La tesis del menos gobierno, más mercado está en el origen de los problemas que hoy estamos padeciendo, y la salida a este oscuro túnel en el que hemos entrado vendrá necesariamente en el sentido contrario. Vendrá a través de políticas más intervencionistas. Al Gobierno vasco en este caso, le corresponde asumir el papel director de la economía para corregir las desviaciones del libre mercado y garantizar el bienestar de todos nosotros. Y en este sentido el Gobierno vasco está asumiendo su responsabilidad. Ya ha dispuesto hasta 1.000 millones de euros para garantizar la financiación a proyectos de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, que son la base sobre la que realmente se asienta la economía vasca. Y esta es una iniciativa positiva y nosotros, como integrantes del Gobierno, valoramos positivamente esta iniciativa. Pero también tenemos que decir que, en nuestra opinión, no es suficiente. El Gobierno vasco todavía debe de asumir un papel más activo en la crisis y tener un protagonismo mayor para sacar a Euskadi precisamente de esta difícil situación. Para nosotros, las palabras clave son inversión pública y gasto social. No basta con facilitar financiación a las empresas privadas. Es el Gobierno el que puede y el que debe de estimular directamente la economía mediante la puesta en marcha de proyectos que supongan importantes inversiones en obra pública, sobre todo, fundamentalmente, en infraestructuras. Lo que ahora necesitamos es más gasto público, más inversión. Lo ha dicho Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en el pasado año 2008. Él decía, no es momento de preocuparse por el déficit. Y es cierto que él escribe estas palabras desde la óptica de Estados Unidos. Pero esa receta nos sirve también a nosotros, aquí, en Euskadi. No hay que tener miedo. No debemos de tener miedo al endeudamiento de las instituciones. Este es un recurso más a tomar en consideración, porque en tiempos de crisis no tiene que haber sitio para el superávit presupuestario. La Administración no puede dejar nuestros dineros en la caja fuerte mientras la sociedad vasca sufre. En la sociedad hay personas, familias enteras, que sufren en primera persona las consecuencias de la crisis. En un momento como el actual, la inversión pública, el gasto público, es una herramienta básica para generar riqueza, para frenar la destrucción del empleo, la destrucción de puestos de trabajo y para seguir creando empleo. Inversión y gasto público para mantener el peso específico de la industria en la economía vasca, mejorando su productividad y mejorando su competitividad. Un objetivo que para nosotros necesariamente pasa por un elemento clave, que es la innovación. Hoy por hoy, competitividad e innovación son dos conceptos inseparables. Por lo que en Euskal Herria, si queremos que nuestras empresas sigan siendo punteras en sus respectivas áreas de actividad, no hay más camino que potenciar un sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación hasta conseguir que la innovación sea precisamente nuestra seña de identidad en el mundo. Y esto no son solamente palabras bonitas. Detrás de ellas, de estas palabras, hay hechos, hay proyectos concretos, como el futuro parque científico de la UPV en Leioa, que creará 2.500
empleos directos y está llamado este parque científico a ser la piedra angular de la segunda gran transformación económica y social de Euskadi. Y he subrayado, en mi primera parte de la intervención, la importancia de la inversión pública como receta contra la crisis. El segundo ingrediente de esta receta es el gasto social. Soy consciente, y creo que todos somos conscientes, y ya se producen movimientos en este sentido, de que ya están surgiendo y van a surgir más voces que desde posiciones neoliberales, desde posiciones conservadoras, van a apelar a la crisis para tratar de justificar recortes en las prestaciones sociales. Pues ahí siempre van a tener enfrente a Eusko Alkartasuna. Para nosotros es fundamental preservar y mejorar todas y cada una de las conquistas del estado del bienestar. Y vamos a estar especialmente atentos para combatir cualquier posible recorte en ese ámbito, porque el camino correcto para nosotros es justamente el contrario. Contra la crisis, más gasto social y más estado de bienestar. Y hoy, más que nunca, los diferentes niveles de la Administración vasca tienen la obligación de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Y además, creo que en la Administración es conveniente desterrar la idea falsa de que destinar recursos al bienestar tiene que ser contabilizado en el apartado de gastos. Esto es un error. El bienestar no es gasto, el bienestar es inversión. En primer lugar, una inversión desde un punto de vista social y humano, y en segundo lugar, una inversión también en términos puramente económicos, porque también abre la puerta a la creación de empleo cualificado. Escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, servicios para las personas dependientes. Estamos hablando, en definitiva, de nichos de empleo que tenemos que explorar y explotar, sobre todo y fundamentalmente porque se tratan de actuaciones que contribuyen directamente al bienestar de toda la ciudadanía vasca. Todos tenemos que tener claro, no obstante, que la lucha contra la crisis no es posible ganarla únicamente con inversión pública y gasto social. Los frentes en este sentido son múltiples, pero hoy quiero detenerme concretamente en dos de ellos, que son la política fiscal y el diálogo social. Seguramente algunos de los hoy aquí presentes os habréis preguntado cómo es posible financiar desde la Administración un incremento de las inversiones y del gasto social. Antes he hecho referencia al endeudamiento, esa es una posibilidad que hay que contemplar muy seriamente, pero el instrumento clave para ello tiene que ser la política fiscal. Una política fiscal progresista que atienda a un principio tan básico como claro. Quienes más tienen que aportar para que quienes menos tienen no sufran los efectos de la crisis. En este sentido, el sistema fiscal, todo el sistema fiscal en su conjunto, tiene que expresarse en términos de solidaridad. Esa es la idea clave. Solidaridad de quienes más tienen con quienes menos tienen para garantizar siempre la recaudación necesaria que haga frente al gasto público y mantener e incrementar, en la medida de lo posible, el esfuerzo en políticas sociales. Política fiscal progresista, sí. Diálogo social, también. En ningún lugar del mundo, y tampoco en Euskal Herria, es posible construir un país, es posible construir una sociedad equilibrada, de espaldas a la representación de los trabajadores. Y aquí hay que decir con claridad que la mayoría sindical vasca tiene muchísimo que decir, tiene mucho que hacer y tiene mucho que aportar en la búsqueda de soluciones a la crisis. Necesitamos un marco vasco de relaciones laborales que nos permita dar la respuesta más adecuada a cada problema en cada momento. Y es cierto, y soy consciente de que en los últimos años llevamos una fase quizás más caracterizada por los desacuerdos que por los acuerdos entre la Administración y la mayoría sindical vasca. Seguramente todos habremos cometido errores, pero si algo tengo claro es que esa situación tiene que acabar, tiene que cambiar. Y mi voluntad sincera y la de mi partido, de Eusko Alkartasuna, es recuperar precisamente el diálogo social, recuperar el acuerdo y recuperar el consenso en temas importantes, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo. Para nosotros es premisa básica que cualquier expediente de regulación de empleo, en la medida de lo posible, sea fruto de un pacto con los trabajadores. Igual que es fundamental evitar, por parte de las empresas, e impedir, por parte del Gobierno, la tentación de utilizar ese instrumento para, en momentos actuales de dificultad económica, sirva como excusa que intente justificar recortes de plantilla. Y hasta aquí la
primera parte de la intervención he tratado de desgranar las que, a juicio de Eusko Alkartasuna, tienen que ser las líneas maestras en la estrategia vasca contra la crisis. Este va a ser, sin duda, uno de los ejes en torno a los cuales va a girar la campaña electoral, pero hay otro eje principal, no menos importante, al que ya me he referido al inicio de mi intervención, que es la necesidad de cambio, es la necesidad de un cambio político. En Euskadi, por desgracia, llevamos años y años dando vueltas en círculo. Años sin desatar los nudos del conflicto, incapaces de poner al país en el camino de la solución. Y a Eusko Alkartasuna, a los soberanistas en general, más allá de las siglas, es a quienes nos corresponde impulsar ese cambio que necesita Euskal Herria. Un cambio que tiene que significar superación del actual marco político vigente y la construcción de un nuevo escenario de paz y de normalización política en el cual todos los proyectos políticos sean posibles por vías democráticas. Y somos nosotros, los soberanistas, quienes debemos de asumir el protagonismo. No podemos esperar que lo haga el Gobierno español, esté en manos del PP o esté en manos del Partido Socialista Obrero Español. A ellos les va muy bien así, están ganando y el tiempo corre a su favor. Por lo tanto, este es un viaje que tenemos que emprender todos los abertzales soberanistas, sin excluir a nadie, pero con una condición previa, clara y fundamental: la apuesta inequívoca y exclusiva por las vías políticas. Nuestra apuesta no se basa en la exclusión de nadie. Solo la violencia debe de ser excluida, por principios éticos y morales, pero también por principios políticos. Y a partir de esa premisa inicial, tengo muy claro que en esta tarea todos somos necesarios. Todos somos necesarios, pero tampoco es bueno que nadie se considere imprescindible, porque si alguien lo piensa, por mucho peso electoral que hoy pueda tener, se estará equivocando gravemente. Y lo voy a decir con más claridad. Nuestra apuesta por el soberanismo, por la constitución de un polo soberanista político, no pretende excluir al Partido Nacionalista Vasco, aunque a veces sus dirigentes jueguen al victimismo y quieran hacer ver lo contrario. Ahora bien, con la misma claridad quiero decir que los abertzales soberanistas tampoco nos podemos permitir el lujo de esperar indefinidamente. El PNV no va a contribuir a corto plazo al cambio político que necesita Euskal Herria. El PNV hoy está cómodo en la gestión institucional y hoy por hoy ese es su objetivo número uno. Y tampoco el Partido Socialista de Euskadi, Partido Socialista Obrero Español, ofrece ese cambio. Es cierto que lo oímos permanentemente a Patxi López el repetir una y otra vez el yes we can de Obama, y se pasa el día el candidato socialista diciendo que el cambio es posible. Pero la pregunta que hay que hacer es ¿qué cambio es el que nos plantea? Su oferta, esa oferta de cambio, es la que también se refleja en el Gato Pardo, la famosa frase del príncipe de Salina, que resume a la perfección el plan de Patxi López. Algo debe de cambiar para que, en definitiva, todo siga igual. Y eso es justo, bajo nuestro punto de vista, lo que no necesita la sociedad vasca, que todo siga igual. Por eso es falsa esa supuesta polarización entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, porque ni unos ni otros tienen entre sus prioridades el cambio que necesitamos, el cambio que necesita este pueblo. Su única aspiración es ganar para gestionar un marco que no contribuye a la solución. Contribuye únicamente a enquistar aún más el mayor problema que tenemos en Euskal Herria, que es la paz y la normalización política. Y que nadie se llame a engaño. La verdadera polarización que se va a dar, que se está dando ya, es entre quienes somos inconformistas y defendemos el cambio real y quienes, en el otro lado, se conforman con gestionar un estatuto que es incapaz de dar la menor y la mejor, la más adecuada respuesta a los retos que hoy tiene la sociedad vasca. Comparten PNV y PSOE los mismos intereses y a partir del 2 de marzo van a seguir haciéndolo en el Gobierno vasco, con coalición de gobierno o sin ella. Y ahora el Partido Nacionalista Vasco quiere hacer ver a la sociedad que Patxi López es su mayor enemigo, pero el 2 de marzo va a ser, y si no, tiempo al tiempo, su gran aliado. Y yo sí que puedo afirmar hoy aquí con cierta rotundidad, sin temor a equivocarme, que Eusko Alkartasuna no va a gobernar con el Partido Socialista de Euskadi, no va a gobernar jamás con quien niega nuestra identidad nacional. Pero Iñigo Urkullu, en cambio, entiendo yo, no puede decir lo mismo porque sabe
que esa promesa no la va a poder cumplir. Y eso es lo que tiene que saber la sociedad vasca. Lo que tienen que saber los miles y miles de abertzales que se ilusionaron y mucho con la propuesta de nuevo estatuto político y con la consulta popular y que creyeron de buena fe, esta vez sí, que Euskal Herria estaba entrando en un nuevo tiempo político. Y como solía decir Don Quijote, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, nosotros podemos decir que hemos topado con el Gobierno español y con el Tribunal Constitucional, que no son la Iglesia, pero que también tienen su propio dogma de fe, que es la Constitución. ¿Y para qué negarlo? También hemos topado con el PNV, que ha preferido enterrar el estatuto político y la consulta popular antes que arriesgar por un camino de suma de fuerzas y de confrontación democrática, siempre democrática, con el Estado. Y hoy por hoy, y con la experiencia acumulada en estos últimos 10 años, hablar de un nuevo estatuto político para el año 2020 es una burla cruel a esa mayoría social que soñó con una resolución del conflicto por medio del estatuto político y de la consulta popular y que ahora, por desgracia, permanece desilusionada, confundida y frustrada. Por eso, visto lo visto, en las elecciones del 1 de marzo los abertzales corremos el riesgo de echar por la borda nuestras conquistas políticas de los últimos 10 años. ¿Y por qué hemos visto ese peligro y queremos evitarlo? En Eusko Alkartasuna hemos decidido ir solos a las urnas. Eusko Alkartasuna va a mantener viva y en pie en el Parlamento Vasco la apuesta que este pueblo, que Euskal Herria, inició en Lizarra. Y ese es nuestro compromiso. Y tenemos capacidad y lo vamos a hacer. Y esa es la apuesta de la solución. La solución con mayúsculas, la que nace del respeto a todas las opciones políticas y la que abre las puertas a su materialización por vías democráticas. Y yo, como demócrata y mi partido, no puedo aceptar que la solución del problema político que tiene este país sea la exclusión de un sector social y político, sea despojar de sus derechos civiles y políticos a miles y miles de ciudadanos. El Estado español se aleja de la democracia con las ilegalizaciones y con detenciones como las de la semana pasada. Lo que demuestra la estrategia de Zapatero es, en primer lugar, su cálculo político y, en segundo lugar, que su gobierno vive cómodo en el enfrentamiento, cómodo incluso a pesar de los posibles atentados de ETA, y que le preocupa menos la violencia que la política. Y a veces resulta duro decir la verdad de las cosas, pero por duro que sea, hay que hacerlo. Y viendo cómo actúa, más que lograr la paz, el Partido Socialista Obrero Español parece más interesado en cortocircuitar cualquier debate interno en la izquierda abertzale tendente al final definitivo de la lucha armada. A lo que Zapatero y el PSOE tienen un miedo atroz es a la política, a que en Euskal Herria, quienes aspiramos a vivir en un país independiente y soberano en Europa, seamos capaces de poner en marcha un movimiento soberanista democrático que pueda concitar el apoyo de la mayoría social y política en nuestro país. Pero mi temor precisamente es el contrario, que no seamos capaces de lograrlo, porque si no lo hacemos vamos a estar condenados a desaparecer como pueblo para convertirnos en una comunidad autónoma más del Estado español, como Murcia, por ejemplo, he dicho esto con todos los respetos para los murcianos. Hace pocos días el presidente de la Academia de Cine Catalán confesaba que le gustaría que su hija, cuando crezca, viva en un país que exista. Viva en un país que exista. Para mí la frase es magnífica. Creo que todos la entendemos porque refleja a la perfección el momento histórico que vive Cataluña. Y también refleja perfectamente la actual situación en Euskal Herria. Yo también quiero que mi hija viva en un país que exista, en un país de 7 rialdes, de 7 territorios, que se llama Euskal Herria. Y tengo además la convicción y la seguridad absoluta de que ese es un deseo compartido por miles y miles de ciudadanos de este país que el día 1 de marzo van a tener la primera oportunidad para poner con fuerza los cimientos sobre los cuales vamos a construir ese movimiento soberanista político que traiga a Euskadi la paz y la normalización. Lo que yo percibo en la gente es ilusión, auténtica ansia, porque esa apuesta por la suma de fuerzas soberanistas llegue a buen puerto y permita articular la gran alternativa política en este país. Ahora bien, dicho esto, tampoco se me escapa ni a ninguno de los que estamos aquí
las dificultades y los obstáculos que tenemos por delante y que hay que superar. Soy consciente de que el contexto político actual, desde hace muchos años además, en nada ayuda. Ni ayuda ETA con sus atentados, ni ayuda tampoco el Gobierno español con las ilegalizaciones y las detenciones de representantes políticos. Y en este sentido, las complicaciones ahí están, son evidentes, pero tampoco pueden ser excusa para no intentarlo, para no trabajar en esa línea. Al contrario, tienen que ser un acicate para todos los que creemos en este camino. Porque la sociedad vasca tiene derecho a vivir en paz en su propio país y no puede esperar ni un minuto más en la actual situación. Y quienes estamos en política, muchos de los que estamos hoy aquí, tenemos la obligación y la responsabilidad de arriesgar por el bien común. Y es lo que estamos haciendo en Eusko Alkartasuna desde hace mucho tiempo. Estamos decididos a trabajar en la construcción de un nuevo marco político que garantice no solo nuestra supervivencia como nación, sino también garantice las mejores respuestas a los retos del día a día en todos los ámbitos de la vida, sociales, económicos, culturales, ambientales, en todos. Y acabo ya. Nuestra apuesta, la apuesta de Eusko Alkartasuna, es sincera, es clara, es sencilla. La sociedad vasca se merece que nos arriesguemos con ambición, con valentía y con inteligencia para construir desde el soberanismo la verdadera alternativa, la única capaz de traer el cambio que todos queremos. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Pasamos actos seguidos, si le parece bien, al coloquio. Hay un montón de preguntas, la mayor parte de ellas referidas a las elecciones, como se puede imaginar, y voy a intentar ordenarlas un poquito. La primera pregunta es que, ¿qué perspectivas tiene su partido y usted personalmente para la próxima campaña en cuanto a resultados, por una parte, y en cuanto a participación de los ciudadanos afectados en un sentido o en otro por la situación de crisis económica presente? Esa sería la primera. Bien. ¿Voy respondiendo? Sí. Sí, mejor. Muy bien. Sí, lo digo para... Hombre, las perspectivas electorales, las que la ciudadanía en cada momento considere adecuado, ¿no? Porque a fin de cuentas aquí no mandan las encuestas ni las intenciones de voto, aquí lo que mandan efectivamente son las personas votando. Y en este sentido, hombre, nosotros nos movemos en una horquilla. Vuelvo a decirlo, a pesar de las encuestas, que siempre con nosotros son bastante, no sé si maledicentes, pero negativas, nos movemos en una horquilla dentro de lo que consideramos normalidad, una situación política normalizada, entre 5, 6, 7, 8 parlamentarios. Es lo que contemplamos, pero vuelvo a decir, esto siempre queda a expensas de lo que seamos capaces de ilusionar en campaña electoral y bueno, también de la ilusión que seamos capaces de generar. Y esto lo hilo con la segunda pregunta, porque yo en estos momentos percibo, y creo que es un análisis compartido, que la sociedad está bastante adormilada con la crisis económica, desmotivada, desmovilizada. El electorado abertzale está cansado fundamentalmente por la nula concreción práctica de las propuestas que también nosotros, y ahí hay que asumir cierto grado de responsabilidad, pues hemos sido capaces de materializar. Nosotros hemos compartido 10 años de gestión con el Partido Nacionalista Vasco. Ahí está la propuesta de nuevo estatuto. Ahí está fundamentalmente lo que ha sucedido con la consulta y eso es en buena medida lo que nos ha llevado a tomar la decisión de presentarnos en solitario a estas elecciones. Pero es cierto que eso ha generado una desmovilización en el electorado abertzale. El electorado abertzale desde el año 2001, con la coalición Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, hay más de 150.000 personas que han dejado de votar, tanto a la coalición, cuando nos hemos presentado en coalición, como a los partidos en solitario. Y ese es el reto de Eusko Alkartasuna. Y por eso digo que si somos capaces, con unas claves sencillas, directas, de conectar, de devolver la ilusión a ese electorado, los resultados pueden ser importantes. Hay aquí varias preguntas que plantean que usted, su partido, usted personalmente, ha negociado con Batasuna y su entorno la posible incorporación de personas de ese mundo
a las listas que presente Eusko Alkartasuna a las próximas elecciones. Y le plantean si después de 30 años de experiencia todavía cree posible colaborar con un mundo que hasta ahora les ha rechazado y si no cree que tendría esto consecuencias legales para su partido en el caso de colaborar más estrechamente con una formación que está ilegalizada. Sí, supongo que eso se refiere a las noticias que han aparecido. Hoy apareció en algún medio de comunicación, también aparecieron hace mes y pico en algún otro, y yo creo que por el mes de noviembre era el ABC el que sacaba en portada que Eusko Alkartasuna abría sus listas a la izquierda abertzale. Eso es rotundamente falso en el sentido de que nosotros, y en las señas de identidad, en el ADN de Eusko Alkartasuna hay un compromiso radical y claro con los derechos humanos. Y esa es la piedra angular en la cual nosotros basamos toda nuestra actividad. Dicho esto, nosotros mantenemos relaciones con todas las formaciones políticas, lo vamos a hacer, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, independientemente de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, nos juzguen o no nos juzguen, vamos a seguir manteniendo relaciones políticas con todas las formaciones, porque entendemos, y lo he dicho anteriormente en mi intervención, que en este país no se puede construir nada desde la exclusión. No se puede construir nada, no podemos construir un futuro para todos excluyendo un sector político importante, que sociológicamente representa lo que representa. Es cierto que sus apoyos van menguando, pero está ahí. Y eso también ha sido siempre una señal de identidad clara de Eusko Alkartasuna. Hemos hecho esfuerzos en el pasado y los vamos a seguir haciendo en el futuro, pero con una línea muy clara que jamás vamos a traspasar, que es el respeto escrupuloso de todos los derechos humanos y una apuesta inequívoca, evidentemente, por las vías políticas, ¿no? Y a partir de ahí, con nosotros se podrá hablar. Si eso no se tiene claro, con nosotros no hay nada de qué hablar. Pues también relacionada con este aspecto, le plantean si después de los últimos acontecimientos ve usted alguna posibilidad de que una lista blanca de la izquierda abertzale pueda estar presente en las próximas elecciones. Lo veo con mucho escepticismo porque, a tenor de las últimas informaciones también periodísticas y bueno, oficiales y declaraciones de los dignatarios, los altos mandatarios en el Estado español, parece ser que la decisión política de que la izquierda abertzale no vaya a estar presente en las elecciones del 1 de marzo está ya tomada. Ni en la fórmula de democracia 3M o democracia y un millón, ni en la otra fórmula parece ser que circula por ahí, otras fórmulas posibles. Y lisa y llanamente porque esto, eso es bajo mi punto de vista, es algo que beneficia las posibilidades de que Patxi López llegue a la lehendakaritza, porque la no presencia de izquierda abertzale va a posibilitar que los partidos, los tres partidos mayoritarios se vayan a repartir los escaños que deje libres. Eso es la ley DONT así lo señala, ¿no? Y eso, entiendo yo, eleva las posibilidades de que Patxi López, llegando a un acuerdo con el Partido Popular, pueda acceder a la lehendakaritza, y ese es el análisis que, por desgracia, se hace desde Madrid. Y ojalá me equivoque, porque vuelvo a decir, nosotros siempre hemos defendido, siempre nos hemos manifestado contrarios a la ley de partidos y entendemos que la izquierda abertzale tiene que estar presente en las elecciones. ¿Por qué? Porque si se les pide a determinadas personas que participen en política, que es lo que se les ha exigido siempre, lo que no se puede hacer es cortocircuitar las vías para que puedan participar en política. Y lo que no se puede hacer es a quienes participan en política tratarles como terroristas, que es lo que ha sucedido, bajo mi punto de vista, con las detenciones de la pasada semana de representantes históricos de la izquierda abertzale, ¿no? Amparo Las Heras o Arantxa Urkaregui y otros. Bien, un poco en, digamos, ejercicio semántico. Ustedes se consideran de izquierda y son, evidentemente, abertzales. ¿Es correcto decir entonces que ustedes son la izquierda abertzale? A mí no me gusta caer en esos debates porque son debates que entiendo perdidos y que nos llevan a cansar y a agotar nuestras fuerzas. La izquierda abertzale es un término acuñado por un sector sociológico y político en este país y punto. Nosotros somos progresistas, somos socialdemócratas. Con lo cual somos de izquierdas y somos evidentemente abertzales porque yo creo que sobran las palabras al respecto. Entonces cada uno tiene que calificar. Pero nosotros no vamos a entrar como hacen algunas formaciones políticas, a pelear quién es más progresista, quién es más de izquierdas, quién es más abertzale, quién es menos abertzale. Eso lo tiene que juzgar la ciudadanía. Nuestro programa está absolutamente claro y yo creo que en ese ámbito de la izquierda y progresista en este país, pues estamos diferentes formaciones políticas y también Eusko Alkartasuna. Usted es defensor, lo ha dicho en su intervención, del pueblo soberanista. ¿Es posible con atentados de ETA? Yo soy defensor del pueblo soberanista y yo creo que no solo yo. Hay miles de personas en este país que entienden que hay que poner en marcha un movimiento político para ir a un escenario
de confrontación, vuelvo a decirlo, democrática con el Estado español. Un escenario en el cual estemos en condiciones de dar un salto cualitativo y situarnos en otro escenario político, algo que no va a llegar jamás del acatamiento permanente de las decisiones que emanen desde Madrid. Ese es nuestro punto de partida. Y la pregunta concreta, si con ETA esto es posible, pues lo veo francamente difícil. Y ahí mi respuesta tiene que ser nítida y clara, un no rotundo, ¿no? En estos momentos, vuelvo a decir, ETA es un obstáculo para que esto pueda fructificar y también la actuación del Estado español es un obstáculo para que esto pueda fructificar, porque lo he dicho en mi intervención, a veces me da la sensación de que al Estado español le es más fácil combatir contra ETA que combatir contra un movimiento soberanista. Esa es la gran reflexión que tenemos que hacer y esa es la gran reflexión que también tiene que hacer ETA. Bien, hay aquí una pregunta que no sé si va a poder usted contestar, pero yo se la traslado. Cuando Patxi López, el líder del Partido Socialista de Euskadi, dice que el cambio es posible, ¿cree usted que se refiere al cambio que efectuó en Nafarroa dándole el poder a UPN y yendo en contra con lo prometido en campaña de hacer un gobierno de progreso? Yo personalmente tengo la sensación de que Patxi López, que lleva tanto tiempo en campaña, está agotado en cuanto a discurso. Ha sustituido, esta idea no es mía, pero ha sustituido la ideología por la fraseología y está permanentemente hablando de que tiene las soluciones para este país, pero eso no se materializa en nada. Yo muchas veces cuando plantea soluciones económicas le diría que se las diga por favor a Solbes, que buena falta les hacen ahí las soluciones que Patxi López parece ser quiere traer aquí. Y con lo que, al hilo de lo que se comentaba en esa pregunta, yo creo que con lo que ha sucedido en Nafarroa queda de manifiesto que Patxi López aquí pues es un delegado del Gobierno, de Madrid. Y Patxi López aquí hará en cada momento lo que Rodríguez Zapatero diga que hay que hacer. Y ese es el margen de maniobra que tienen los socialistas. Lo hemos visto en Nafarroa con mucha claridad y también en Euskadi. Y, bueno, Patxi López, el otro día lo decía un representante del Partido Nacionalista Vasco, pero esa idea también ahí sí es nuestra. Nosotros siempre hemos dicho que Patxi López es un candidato con mando a distancia y lo vamos a ver, ¿no? A pesar de que intenta trasladar a la sociedad cierta autonomía de movimientos, el ejemplo de Nafarroa es palmario. Seguimos con las elecciones. ¿Qué condición prioritaria plantearía el futuro Lehendakari para reeditar el tripartito en el caso de que eso se plantease? Es una pregunta complicada porque bueno, nosotros hemos compartido, como he dicho anteriormente, 10 años de gestión y en este sentido soportamos dentro del partido mucha desilusión hacia lo que ha sido la actuación en este caso del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? y también del Lehendakari Ibarretxe. No me acuerdo cuando el Lehendakari Ibarretxe utilizó una frase que quiso ser premonitoria diciendo que él el 25 de octubre iba a estar a las 9 de la mañana votando la consulta en su colegio del Audio. Nadie se acuerda ya de esas palabras. De eso no nos acordamos nadie, si nos acordamos de las palabras de Íñigo Urkullu diciendo que el Partido Nacionalista Vasco iba a acatar la legalidad española, y eso es lo que ha quedado. Y en este sentido, para reeditar, aparte de otras muchas cosas en clave sectorial, que ahora, pues en clave progresista, que no considero conveniente desgranar porque puede ser hasta aburrido, creo que en clave política necesitaríamos un compromiso firme para dar pasos concretos, no en la vía autonomista a la cual está volviendo el Partido Nacionalista Vasco. Esa propuesta que se ha hecho ahora de nuevo estatuto de autonomía para el año 2020, ¿qué credibilidad tiene cuando el Partido Nacionalista Vasco en el año 2005 suscribió públicamente un contrato con la sociedad? En el año 2005, hace 3 años, contrato con la sociedad en el cual se decía que el PNV, mejor dicho, que se iba a llevar adelante la consulta, dijera Madrid lo que dijera, ¿no? Entonces, esa propuesta que ahora se ha puesto encima de la mesa de Estatuto de Autonomía para el año 2020 y limitar a los 3 territorios, pues yo entiendo es una burla para los abertzales, en este caso de buena fe, para los abertzales desilusionados con los últimos pasos dados en clave política, y nosotros, evidentemente, en clave nacional tendría que ser con luz y taquígrafos y por escrito una propuesta concreta para avanzar para superar el marco estatutario, porque lo he dicho anteriormente, no es un marco que ofrece soluciones, y para avanzar hacia un nuevo marco jurídico político en el cual todas las opciones políticas se puedan materializar. También las opciones que defiende Eusko Alkartasuna, que son la independencia de este pueblo y la configuración en Europa de un Estado soberano, de una república. Esas serían las condiciones mínimas. Hay ahora una pregunta personal para usted.
Si el 1 de marzo no fuera elegido parlamentario, ¿dimitiría de la presidencia de Eusko Alkartasuna? ¿Qué pregunta? Bueno, es cierto que he tomado una decisión, la de presentarme por Vizcaya, que algunos la consideran, bueno, pues loable, ¿no? Loable y también arriesgada. Yo tengo el pleno convencimiento de que Eusko Alkartasuna va a obtener representación por los 3 territorios y suficiente. O sea que esa pregunta no se me va a plantear. Y en todo caso, las decisiones, ninguna decisión en este partido, aunque a pesar de que soy el presidente, la tomo individualmente, y las decisiones a futuro tampoco. Son decisiones consensuadas. Tenemos una Ejecutiva Nacional y una Asamblea Nacional, que es la que marca y la que ha marcado siempre las directrices en el partido, y así va a seguir siendo en el futuro. Bien, pues cambiamos de tercio y vamos ahora a temas de la crisis. Le plantean que el Gobierno del Estado ha salido en rescate de la banca, que, por cierto, ha acumulado grandes beneficios en los últimos años, pero las familias y las pequeñas y medianas empresas tienen serios problemas para acceder a la financiación del sistema financiero. ¿Qué solución ve usted para esto? Hombre, yo creo que, sinceramente, ahí se han hecho las cosas mal. Ha habido una situación de urgencia en la cual el Gobierno del Estado español ha salido como ha creído que tenía que salir, insuflando dinero a la banca, pero sin fijar condiciones que se tenían que haber fijado de salida, ¿no? Es decir, que ese dinero prioritariamente tenía que ser para fomentar nuevamente la aceleración de la economía. A través de créditos para las empresas, a través de créditos también al consumo para los particulares, y eso es algo que no se ha hecho. Y ahora le vemos a Solbes que está poco más o menos solicitando, pidiendo permiso, pidiendo de una manera poco elegante a los bancos que el dinero y las ayudas de las cuales se han beneficiado revierta definitivamente en los particulares y en las empresas. Creo que esas condiciones no se han fijado, y lo que hay que hacer es fijar esas condiciones con cierta concreción, ¿no? Y exigir de una vez por todas a la banca que, en la medida en que se ha beneficiado de fondos públicos, que esos fondos no los utilice para hacer frente a sus deudas, sino, como digo, para facilitar el crecimiento económico y la reactivación de la economía, que ese es el gran riesgo. El gran riesgo que tenemos en clave económica es el temor. Por eso también me parece absolutamente denunciable el papel que el Partido Popular está jugando en toda esta cuestión de la crisis, metiendo miedo, hablando siempre de la incapacidad. Seguramente esa incapacidad existió, la incapacidad del Gobierno para hacer frente a la crisis, cuando lo que hay que transmitir es cierta seguridad. Lo que tenemos que fomentar es nuevamente el consumo, que ese consumo va a traer creación de empleo, y esa creación de empleo es la que nos va a permitir, en definitiva, salir de la crisis. Y luego hay otro instrumento que no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de referirme a la necesaria fusión de las cajas vascas. Una fusión que ha sido abortada por el Partido Popular y por el Partido Socialista de Euskadi, con una gravísima irresponsabilidad que yo espero y deseo que se recupere esa idea después de elecciones. Pero va a ser fundamental. Va a ser fundamental para, precisamente, tener una institución financiera fuerte que sea capaz, y conociendo las claves de este país, sea capaz de insuflar dinero a la pequeña y mediana empresa, a la empresa en general, también a los particulares. Y también necesitamos en este país un instrumento financiero fuerte que impida que los grandes centros políticos, económicos y de decisión, pueden ser empresas como Iberdrola, pues tengan el riesgo a medio plazo de sacar esos centros de decisión de aquí, ¿no? Un modelo similar al que, por ejemplo, en Cataluña funciona o se identifica con la Caixa. Eso es algo que necesitamos de manera prioritaria. Más de la crisis. 2 preguntas en realidad relacionadas. Se cita a menudo que una de las causas de lo que estamos padeciendo, pasando, sufriendo, como se quiera llamar, es que se ha producido un exceso de apalancamiento privado en la economía. Y ahora parece que para salir de esta situación vamos a ir a un exceso de apalancamiento público. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda es que usted en su intervención se ha referido un poco a que relativa contradicción de incrementar el gasto sin subir los impuestos, pero en realidad ¿no es el incremento de la deuda pública una forma de subir los impuestos? Es decir, ¿no se está haciendo eso ya? Yo me he referido a 2 instrumentos para salir de la crisis. En primer lugar, el endeudamiento. Si nos tenemos que endeudar, nos tenemos que endeudar y punto. No hay que tener miedo al déficit. Pero ese no es el único instrumento para salir de esta situación económica complicada, ¿no? La segunda clave que apuntaba y que creo que es fundamental es la política fiscal. No es el momento, a pesar de que habrá voces que siempre, en todo caso,
haya crisis o no haya crisis, siempre hay voces que dicen que hay que bajar impuestos. Cuando no hay crisis, porque hay que bajarlos, todo va bien, y cuando hay crisis, precisamente porque hay que reactivar la economía. Nosotros entendemos que hay que mantener con cierta cordura, evidentemente, los instrumentos, los mecanismos para que el Estado, evidentemente, sin ahogar a las empresas, sin ahogar la economía, pues perciba los fondos suficientes para hacer frente al gasto social y para hacer frente también a las necesidades de la gente que está pasándolo mal, que eso es fundamental. A la gente hay que decirle, hay que transmitir seguridad. Hay que poner nombres y apellidos a todas esas personas que se están quedando sin empleo. Y a esta gente hay que transmitirle que no se les va a dejar en la estacada, que se va a mantener su nivel de prestación en esa situación de temporalidad de desempleo. Se va a mantener su situación económica, su situación de ayudas desde lo público. Hablaba usted luego del apalancamiento. Esos son conceptos, yo no soy economista, pero sí parece ser, más que el apalancamiento privado el que nos ha traído a esta situación de crisis, que también creo que ha sido un apalancamiento en las instituciones financieras, fundamentalmente la que nos ha traído a esta situación de crisis. Y, en todo caso, antes de ese apalancamiento privado o financiero, creo que no hay que tener miedo, como digo, a entrar en esa situación de apalancamiento público. Si hay que invertir y hay que ir por la vía del déficit y del gasto, se tiene que hacer y punto. Hasta ahora aquí en Euskadi hemos estado en una situación de superávit cuando nos han ido las cosas bien. Y eso es una cosa que hemos gestionado y se ha hecho bien por parte de las instituciones. Hemos ahorrado, pues ya es el momento de gastar lo ahorrado. Bien. Usted lo ha mencionado en su intervención, pero supongo que la pregunta le plantea si puede ampliar más. Su propuesta de que la innovación sea la seña de identidad de Euskadi, ¿en qué se concreta por parte de su partido? Quizá lo que quiere es una ampliación de lo que usted ya ha mencionado en su intervención. Sí. He dicho anteriormente, y si no lo he dicho, lo digo ahora, que fuimos capaces en el año 82-84 de salir de una situación de crisis más crítica, valga la redundancia, que la que tenemos ahora. Y lo hicimos frente a esa primera gran transformación económica, y ahora tenemos que estar en disposición de hacer frente a esa segunda gran transformación económica. Y la clave para esa segunda gran transformación económica, la que va a dar valor añadido a los productos nuestros, es la innovación. Hay que mantener el peso de la industria en nuestra economía, y eso se hace fomentando la competitividad, fomentando la productividad, y eso son tres claves: innovación, investigación y también formación. Ahora es el momento, además, por ejemplo, con la cuestión de las ERES, de invertir esa gente que pueda estar temporalmente en situación de desempleo, de invertir en formación, para que en el futuro estemos en una disposición mejor para salir de esta situación de crisis. Y cosas concretas, pues ahí está Ikerbasque, por ejemplo, una iniciativa puesta en marcha por nuestro consejero, por el Departamento de Educación, pionera, para traer a Euskadi investigadores de todo el mundo, para convertir a Euskadi en un polo del conocimiento. Y está funcionando muy bien. Antes de ayer estuvimos visitando un laboratorio con un nombre complicadísimo, que era Neurogenomics o algo así. Gente referencial. Lo estamos consiguiendo. Innovasque es otro elemento. Un elemento, además, que ha conseguido la adhesión de todas las formaciones políticas, que es algo muy loable. Yo creo que las piedras angulares están ya fijadas y, pues vuelvo a decir, de ahí, bajo mi punto de vista, va a venir. Nosotros no vamos a poder competir jamás en cuanto a precio o en cuanto a condiciones laborales con otros países, países que están en otras situaciones económicas. Tenemos que competir en cuanto a valor añadido de nuestros productos, y eso va a venir con innovación, con investigación y también con formación. Bien, pues en esa habilidad suya o inclinación a mirar hacia el futuro que yo mencionaba en la presentación, ha adivinado usted la última pregunta que tenía, porque yo se la planteo de todas maneras por si tiene alguna cosa que añadir. Y es que había una persona que se extrañaba de que, siendo la cultura y la formación la base principal del progreso humano, se mostraba sorprendida por no haberle oído mencionar ese concepto como apoyo de futuro en su intervención. No sé si quiere añadir algo más. Lo he dicho ahora, ¿no? Creo que la tercera clave, la pata de banco. Estamos siempre, ahora mismo parece ser que el lado humanista, de la vida queda un poco de lado cuando estamos hablando de cuestiones más crematísticas y desempleo, pero lo he dicho anteriormente. Yo creo que hay tres pilares, que son investigación, innovación y formación. Y formación es fundamental. Creo, además, que tenemos un sistema educativo, luego me dará palmadas Toncho, pero francamente bueno, siempre mejorable, pero en unos ratios muy altos a nivel europeo, y esa tiene que ser y tiene que seguir siendo la clave. Seguir invirtiendo en formación,
seguir invirtiendo en formación también como elemento para crear empleo. Lo decía anteriormente. Para salir de esta crisis, la manera de salir de esta crisis puede servir para conciliar otros intereses. Por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar. A día de hoy tenemos 14.000 plazas vacantes o demanda de plazas, mejor dicho, en las haurreskolak, en las guarderías de 0 a 3. Por ejemplo, pues invirtamos ahí y ahí vamos a crear empleo. Y vamos a crear empleo de calidad y vamos a crear puestos de trabajo. Esa es otra vía que hay que trabajar. Yo vuelvo a decir, para mí es fundamental. Además, yo vengo de esa rama de la educación, no de la económica, aunque ahora pues toca torear en estos otros ruedos más complicados quizás. Si algo está valiendo la crisis es para que pues, se concite un conocimiento muy generalizado de las cuestiones económicas que antes las dejábamos muy en manos de las entidades bancarias. Y fíjese lo que ha traído eso, ¿no? Dejar todo en manos de las entidades bancarias, ir ahí a los bancos y invertir nuestros 4 ahorros para que compraran por ahí activos tóxicos en Estados Unidos. Luego yo creo que en ese sentido también hay que extraer esa conclusión positiva, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Ya sabe usted que dicen que la economía es el arte de predecir el pasado. Es una maledicencia, pero se suele decir. Bien, para acabar, Jesús Martín Angulo, gerente de Orange para el País Vasco, va a cerrar el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Jesús. Bueno, pues simplemente en nombre de los patrocinadores, BBK, Petronor y Orange, agradecer a todos ustedes y, por supuesto, a don Unai Ciarreta su presencia aquí esta mañana. Muchas gracias.